Mateus 26. E aconteció que, como hubo acabado Jesús todas essas palavras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron conselho para prender por engano a Jesús y matarle. Y decían no el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. E estando Jesús em Betânia, em casa de Simão, el leproso, vino a él uma mulher teniendo um vaso de alabastro de ungüento de gran precio, e lo derramou sobre la cabeça de él, estando sentado a la mesa. Lo qual, viendo, sus discípulos se enojaron, dizendo: ¿Por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿Por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme, lo ha hecho. De certo os digo que, donde quiera que este evangelho fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que está ha hecho. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. E desde entonces buscaba oportunidade para entregar-lhe. E el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús, dizendo-lhe: ¿Dónde queréis que aderecemos para ti para comer la Pascua? E él dijo: Ide a la cidade, certo hombre, y decidle: El maestro dice: Mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. E los discípulos hicieron como Jesús le mandó, y aderezaron la Pascua. E como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Entristecidos, ellos en gran manera comenzó cada de ellos a decirle: Soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdade, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquele hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que se
entregaba, dijo: Soy yo, maestro. Dícele: Tú los has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomade, comede, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, y hechas gracias, les dio, diciendo: Bebede de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las oliveras. Entonces Jesús les dice: Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque está escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice: De cierto te digo que esta noche, antes que el galo cante, me negarás 3 veces. Disse-lhe Pedro: Aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. E todos os discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se le llama Getsemani, y dice a sus discípulos: Sentaos aquí hasta que vaya ali y ore. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecer-se e a angustiar-se en gran manera. Entonces Jesús les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velade conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se prostró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velade y orade para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándole, fuese de nuevo y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles: Dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. Y hablando aún el rey, aquí Judas, uno de los 12,
vino y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús, dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la ojera. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirán las escrituras que así conviene que sea hecho? En aquella hora dijo Jesús a las gentes: como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros ensinando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás, pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de ellos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro, estábase sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron dos testigos falsos, que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Y levándose el pontífice, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús calaba. Respondiendo el pontífice, le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos, diciendo: blasfemado ha, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: culpado es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas, y otro le herían con millones, diciendo: profetizamos
tú Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se llegó a él una criada, diciendo: ¿Y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí también: Este estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo: No conozco al hombre, y al galo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo: Antes que cante el galo, me negarás 3 veces. Y saliéndose fuera, lloró amargamente.